le había puesto de título a este sermón el suicidio intelectual, inicialmente de dejar a Dios. Después lo cambié, el suicidio intelectual de hacer lo que nos parece, no lo que Dios dice, más preciso. Y ahora lo hice más breve, la vida irracional del que sigue su corazón, del que sigue lo que le parece, del que hace lo que siente. Pero van a ver que es mucho más complejo que eso. Es muy difícil poner un título, un sermón así, muy difícil hacer divisiones. Yo creo que acá hay un juego intencional del profeta Oseas de hacernos pensar en lo que venía hablando hasta ahora el libro, del apartarse de Dios como sinónimo de prostitución espiritual o fornicación espiritual, pero ahora aparentemente empieza a hablar, y lo vamos a ver juntos, de la fornicación real, carnal, pero no deja de hablar de la fornicación espiritual. Hay una mezcla aquí, y eso lo hace muy difícil, casi parece que tuviera doble sentido todo lo que está diciendo acá. Vamos a ver, leamos. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, al menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Bueno, me tengo que frenar. Hay muchas cosas que no puedo decir de las que he estudiado porque no son aptas para hablar en un púlpito de lo que está contenido en este pasaje. Tremendo, sórdido, ofensivo, vergonzoso. Ya habíamos dicho que el capítulo 4 todo tiene una estructura literaria intencional para que parezca como que es la sala de un juicio donde Dios se presenta como el fiscal y como el juez, con acusaciones contra Israel. Ya Dios ha acusado a los líderes religiosos, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo. Y ahora la acusación se centra en la forma de adorar que tiene este pueblo y finalmente una advertencia para la nación de Judá, que es la nación del sur, que no se vaya a contagiar de la nación del norte. Lamentablemente sabemos que así sucedió. De hecho, en Oseas capítulo 5 se nos avisa que Judá empezó a hacer lo mismo que Israel. Pero acá dice, no hagas lo mismo, no hagas lo que hace Israel. No debería sorprendernos, porque cuando fallan los líderes religiosos, en este caso los sacerdotes y profetas, enseñando la palabra de Dios, lo primero que se ve que se hace mal es la adoración. En cualquier lugar donde no hay conocimiento de Dios, se lo adora a Dios de cualquier forma, de formas absurdas. Sí, el resultado de la mala enseñanza siempre se refleja en las formas de adorar a Dios. Cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no se entiende la solemnidad, la majestad, la grandeza de Dios, no se lo adora como tal a Dios. Cuando no se conoce la santidad de Dios, se lo trata a Dios como un amigote. No hay reverencia. ¿Sí? No se sabe lo que Dios le agrada y lo que Dios le desagrada, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios odia. Todo es lo mismo. Entonces el criterio ya no es lo que dice Dios, sino lo que a mí me parece. A mí esta canción para mí es hermosa porque me encanta el ritmo, me encanta cómo me hace sentir, entonces me gusta adorar con esta canción, pero ni me pregunto si la canción está buena o está mal, si lo que dice es correcto o no dice lo que dice no es correcto. No nos interesa, de hecho. Pero yo creo que este pasaje va mucho más profundo
que solo hacer una mención a la forma de adorar distorsionada, perversa, que había comenzado a practicar Israel. Mucho más profundo, demasiado. Comienza todo con un proverbio, como si fuera un proverbio, que enseguida nos llama mucho la atención, que dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y entonces se empieza como a desarrollar todo eso, de cómo este pueblo perdió el juicio. La palabra original ahí es el corazón, lev. Este pueblo perdió el corazón en el sentido de su capacidad de discernimiento, de tomar decisiones, de hacer lo correcto. Así como advierte el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El centro de nuestra vida es el corazón, en el sentido bíblico de la palabra. Yo lo usé en el sentido popular nuestro, ¿no? Cuando seguimos nuestros corazones, nuestros sentimientos. En la Biblia el corazón era mucho más que eso. De hecho, los sentimientos en la Biblia se alojaban en los intestinos, no en el corazón. Cuando se habla del corazón, en la Biblia no se habla de los sentimientos. Se habla de la razón, la capacidad de pensar, de discernir, de tomar decisiones correctas. Y este pueblo ha perdido esa capacidad. Se maneja de manera absurda, perversa en muchos casos. Pero acá hace, en forma de proverbio, conecta la fornicación, dice, con el vino y el mosto. Es una forma poética muy común de los hebreos, a veces usar palabras sinónimas juntas. En este caso, vino y mosto, son dos palabras distintas, pero en realidad se refieren a lo mismo. A una palabra más antigua, la palabra mosto, que sería el fruto de la uva fermentada, y el vino. Pero no debemos hacer una distinción ahí. Todos nos damos cuenta, y todos saben, y lo sabían los antiguos, que tomar demasiado bebida alcohólica quita el juicio, te embota, ¿no?, los sentidos, te quita la capacidad de tomar decisiones sabias, correctas. Lo que sorprende acá es que se agregue el concepto de fornicación. Ya hemos hablado de esta palabra, nuestra Reina Valera traduce casi todo el tiempo fornicación, es la palabra prostitución, es lo mismo. Y está bien, con ambas palabras podemos entender de qué está hablando. Y hasta ahora Oseas venía hablando todo el tiempo de este concepto de prostitución en el sentido espiritual, de darle la espalda a Dios e irse tras otros dioses. Sí, lo podemos entender también, es casi como una prostitución espiritual. Y acá dice que hacer eso quita el juicio. Entonces, digamos, la primera vez que lo lees sin meterte mucho en lo que sigue, decís: wow. Lo que está diciendo entonces Oseas es que cuando yo dejo al verdadero Dios para seguir a dioses falsos, pierdo el juicio, pierdo mi capacidad de discernir, ya no entiendo bien las cosas, ya no puedo discernir entre la verdad y la mentira. Interesante. Y si pensamos en nuestra experiencia como humanos, de lo que conocemos del mundo, hay algo de eso. Personas que, hasta por la Biblia mismo, ¿no? La semana que viene probablemente estudiemos Proverbios capítulo 1, tengo muchas ganas de hablar de eso, y es como la otra cara de la moneda de esto. Cuando una persona no teme a Dios, no busca a Dios, que es la fuente de toda verdad, es lógico que se introduzca en tinieblas, digamos. Empieza a caminar tanteando porque no sabe. ¿Cuál es el criterio? Cuando le damos la espalda a Dios, ¿cuál es el criterio en cual vamos a guiar nuestra vida si ya no nos interesa el verdadero Dios? No nos interesa su palabra. Queremos tener un Dios a nuestra forma o no tener Dios, o tener un Dios a nuestra imagen y semejanza, fabricado a nuestra conveniencia, que no nos exija tanto, que nos permita de alguna manera canalizar ese aspecto espiritual que tenemos, pero sin tantas pautas morales, ¿no? Ese es el atractivo de muchas religiones falsas. Ese es el gran atractivo del budismo, que cada vez va creciendo más. No te exige nada. No tenés que hacer nada. Solo meditar y mirar y decir ciertos mantras y cosas, pero no te exige ninguna conducta, nada. Ese es el atractivo de la idolatría, si te pones a pensar. No te exige nada. Vos tenés tu Dios que te da suerte, que te bendice, te prospera, pero estás dando un salto al vacío, digamos, intelectualmente. Perdés la razón. Decís: no, porque a mí la medalla, yo creo mucho en la medalla milagrosa, te dice una persona. A mí me ha hecho mucho bien la medalla milagrosa. ¿Qué es eso? No, a mí el Gauchito Gil. Yo le pedí un camión, ahora tengo un camión y lo hice en honor a él, el Gauchito Gil. Así como suena. Y cosas así. Ustedes saben, todos sabemos. Es muy triste.
Es nuestra constitución humana. Somos capaces de abrazar cualquier cosa en lugar de Dios con tal de no someternos a la autoridad de Dios, los seres humanos. Aunque eso signifique intelectualmente perder la razón, porque es lo que es. Tremendo. Empezar a vivir en un mundo de mentiras. Es impresionante, hoy en día lo vemos todos, con esto del metaverso, estamos viendo ya el extremo de un absurdo. El extremo de un absurdo. Y ya salen las películas, salen en todas estas fantasías hoy, películas fantasiosas, que no sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira. Se vive en distintos planos, accionan en distintos planos. Uno es el verdadero, los otros son todos virtuales. Y los personajes a veces luchan. Ese es el argumento de muchas películas. Ese es el argumento de esta famosa Matrix. Me llamó la atención esta semana porque está por salir, creo, o ya salió una cuarta versión. Y parece que como pasó tanto tiempo entre las primeras 3 y la última, parece que los jóvenes no saben de qué se trata esto. Y entonces salió la noticia de que uno de los actores de esta película se encontró con un joven y le dijo, la verdad no entiendo, ahora que salió esta cuarta, ¿no? ¿De qué trata esto de Matrix? Y entonces uno de los actores le dice, bueno, son personas que viven en 2 realidades, una que es falsa y otra que es verdadera. Y están luchando para descubrir cuál es la verdadera y cuál es la falsa para vivir como corresponde. Y eso le dice el chico, ¿y eso es todo? Y dice, sí. ¿A vos no te interesa saber cuál es la verdad y cuál es la mentira? No, la verdad que no me importa. Y así vive el ser humano. No importa. No me importa a mí cuál es la verdad y cuál es la mentira. No nos interesa. Eso es esta cultura en la cual estamos. Bueno, al pueblo de Israel llegó un punto que no le importó tampoco. Y a los seres humanos en realidad eso es lo que nos pasa. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Pero notablemente, a medida que avanzamos en este pasaje, empezamos a sospechar que es literalmente fornicación en el sentido carnal del término. Es dar rienda suelta a nuestras pasiones más bajas, a nuestra lujuria. Quita el juicio también. Muy interesante. Y yo al momento que estoy hablando de esto, no estoy seguro qué es lo que quiso decir Oseas. Y probablemente jugó con esto. Y ahora vamos a verlo, que la fornicación carnal en este contexto implicaba fornicación espiritual. Y los quiero dejar a todos pensando, si no será lo mismo hoy, que cuando una persona cede a sus deseos, a sus pasiones sexuales, de alguna manera no está tan bien para poder ceder a esas pasiones dándole la espalda a Dios. Y probablemente que sí. Y pensemos mientras desarrollamos este pasaje. Por eso quizás para mí sería un error tomarse una decisión por uno de estos 2 aspectos, o el espiritual o el carnal, porque ambos aparentemente están entrelazados. Y ya lo hemos hablado cuando hemos comenzado con Oseas y hemos hablado de las personas que se apartan de Dios. Y es la experiencia nuestra, la mayoría de las personas que conocemos que se han apartado de Dios, que han estado entre nosotros y han apartado de Dios, ha sido por sus pasiones, por sus deseos sexuales. Tremendo. Tremendo. Y sé que acá hay niños, y me preocupa un poco, no tan adultos, por las cosas que se van a decir, pero sí me gustaría que piensen algo. Por favor, chicos. Chicos, no tan chicos, tengan cuidado, porque están en una edad donde empieza uno a darse cuenta que hay algo dentro de uno que es muy fuerte, que es un deseo, una curiosidad, un deseo. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso puede arruinarle la vida a cualquier persona. Y es lo que explica acá, arruinó la vida a toda una nación. Y entonces desarrolla aquí estas personas, este pueblo, que deciden seguir su corazón, sus instintos, sus impulsos, y no a Dios y su palabra, que es lo que hablaba el contexto anterior. Ya no tienen manera de conocer la verdad. Noten acá, verso 12. Mi pueblo, ahí va a desarrollar, ¿verdad? Esto que quita el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y ahora empieza a mostrar cómo. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a Dios para fornicar. Casi que
Oseas no es necesariamente una burla de esto, pero es un testimonio de lo absurdo, de la locura que significa que las personas le den la espalda a Dios y la alternativa sea que le pregunten a una piedra, a una madera, a un árbol, para saber qué hacer o qué no hacer. Vayan a un santuario y hablen con un pedazo de piedra, bueno, en este caso habla de madera, todo el tiempo habla de madera, que tiene más que ver con la diosa Acera, que todas las imágenes de Acera eran de madera. Acera era en el panteón de los cananeos la hermana de Baal, pero también la esposa de Baal. Absurdo. Y le preguntaban, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Tremendo. Aquí la palabra leño es la palabra vara, una vara de madera. Y algunos comentaristas dicen probablemente se está refiriendo a la rabdomancia. Ustedes habrán visto películas de personas con una vara en la antigüedad tirando varas y viendo cómo quedaban y de esa manera interpretando esas varas como que estaban dándole un mensaje. O usar varas, hay personas que usan varas supuestamente para buscar agua, eso es la rabdomancia. Supuestamente la vara vibra o algo en determinadas situaciones. Entonces, algunos dicen, como acá usa la palabra vara, el leño acá es la palabra vara, ramita, probablemente está hablando de eso. Yo creo que no. Oseas lo que está tratando de hacer justamente es mostrar lo absurdo de personas hablándole un pedazo de madera y esperando que esa madera le conteste. Y obvio que la madera no le contesta. ¿Qué le va a contestar? Uno cree que le contesta, pero son siempre los impulsos de uno. Como las personas que dicen, no, a mí Dios anoche me dijo. Dios no te dijo nada. Porque Dios no te dijo nada. Porque fuera de la Biblia Dios no habla. Y la madera no te dijo nada. Sos vos, es tu corazón. Sos vos que te crees que Dios te dijo y te indicó algo. No. Y no quiero extenderme en ejemplos, pero no es tan difícil de comprobar eso. Son nuestros impulsos. Y dice acá, porque espíritu, es la razón, noten, porque espíritu de fornicación o de fornicaciones lo hizo errar al pueblo. Cuando acá dice espíritu de fornicación, no está hablando de un ente, de un ser espiritual que puede invadir a alguna persona, sino está hablando de una actitud, de una voracidad, de una ansiedad por hacer lo que se dice. El espíritu de fornicación es un deseo de fornicar, intenso, que es tan intenso que de alguna manera sentís que te guía a hacer algo. Fuertísimo, espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y acá puede ser que se refiera a este deseo de buscar cualquier otro dios. En el contexto está hablando de preguntarle a maderas, a ídolos. Dice acá, a su ídolo de madera. Y es de nuevo el concepto de perder la razón. Acá dice, le hizo errar, le hizo equivocarse, le hizo hacer cualquier cosa. El deseo de darle la espalda a Dios y buscar cualquier otro sustituto. Y dejaron a su Dios. Es muy fuerte. Para fornicar. Para eso dejaron a Dios. Para fornicar. De pronto después que se explique mejor, volvemos para atrás y pensamos en esto. Pero me gusta sugerir ya que probablemente de nuevo haya personas que dejen a Dios para cometer actos carnales. Porque ahora va a hablar de eso. Y dejaron a su Dios para fornicar. Tremendo. Espíritu de fornicación, espíritu de prostitución es lo mismo, ¿sí? Es un asunto moral, no intelectual. Y ya lo sabemos, Romanos nos dice eso, Romanos 1, recién leímos. Cuando las personas deciden darle la espalda a Dios, lo disfrazan de argumentos intelectuales, pero no es verdad, es un asunto moral. El hombre no quiere que el verdadero Dios exista, no le conviene, no le gusta. Un Dios que pone en blanco y en negro lo que está bien y lo que está mal. Eso no, al ser humano no le gusta. Quiere otro Dios. Por eso dice, de manera irracional también, el apóstol Pablo en Romanos dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de aves, de reptiles, de pájaros. Abandonaron al Creador y empezaron a adorar a la creación y a pedirle cosas a la creación. Porque claro,
no te exige nada. Moralmente te da libertad para hacer lo que se te antoje. Creer en un Dios inventado a tu medida. Es un tema moral. Les animo a leer. Hay un libro muy famoso en la historia que se llama Confesiones de San Agustín, o Confesiones de Agustín. Es un libro de 400 páginas, son páginas chiquitas. Pero las primeras 200 páginas cuenta este hombre que llegó a ser una de las potencias intelectuales, uno de los teólogos más brillantes de la historia del cristianismo. Él cuenta cómo se convirtió a Dios. Y cuenta que toda su vida lo pasó disfrazando todo el tema como un asunto intelectual. Y al final reconoció, en realidad mi problema eran las mujeres. Era mentira. Que para mí el cristianismo le faltaba, en alguna parte él dice, le faltaba sofisticación, demasiado simple. Y él fue explorando distintas filosofías. Pero mientras tanto tuvo varias mujeres. Y hijos también por ahí dejó. Y al final un día Dios lo quebrantó y lo convirtió. Y dijo, bueno, la verdad es que mi problema era moral. Yo no quería dejar a las mujeres. Por eso ese Dios no lo quería. Quería otros, más convenientes. Y así Israel. Noten el verso 13, cómo sigue sumando acá evidencias. Dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Y noten, acá está hablando de idolatría, de nuevo, sigue. Ahí está claro que la fornicación es idolatría. Este espíritu de fornicación es un espíritu de prostitución. Y entonces describe lo que era el culto popular a Baal, que no se hacía en templos, sino debajo de todo árbol frondoso, dice. En las colinas, les llama, en la Biblia, los que leen bastante la Biblia saben, les suena la frase los lugares altos. Buscaban lugares altos, cualquier colina servía. No había una en especial. Había lugares, había templos famosos a Baal. En Gilgal, en Dan, en Samaria, aparentemente también en Betel. Se fueron poniendo lugares más sofisticados, con sacerdotes, sacerdotisas, un culto mucho más elaborado. Pero la verdad, la religión era tan flexible, el baalismo, que uno en cualquier monte que se le antojara podía hacer un altar y ahí sacrificar. Y ahí mismo abajo del árbol, después que sacrificaba al Dios, hacía el asadito y se lo comía, lo que había sacrificado. Y es lo que está mostrando Oseas, que es una religión bien hecha a la conveniencia de la gente, súper flexible. No tenés que ir a ningún lado, no tenés que dar una ofrenda a nadie. Acá, ¿este árbol te gusta? Noten que a propósito menciona 3 tipos de árboles. Y tampoco es un tipo de árbol. Es hiper flexible, súper flexible. Hacé lo que quieras. Lo que a vos te guste está bien. Buscate un lugar alto, una colina, cualquier collado. Ahí metete nomás, juntá 4 o 5 piedras, hacé un altar ahí, hacé un sacrificio, prendelo fuego. Una parte, la otra te la comés. Ahí abajo un árbol fresco. La vas a pasar bomba. Por eso dice, e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos, y aclara que tuviese buena sombra, que estés cómodo, donde estés bien, donde puedas disfrutar de ese momento. Escuchen lo que dice en otras partes de la Biblia, hablando de este culto, porque acá no lo dice Oseas, pero en otros versículos enfatiza la palabra todo. De toda colina, de todo lugar alto, todo árbol frondoso. O sea, cualquiera estaba bien. En Deuteronomio 12 se habla que Dios prohibía que las personas adoren donde se les antojaba. Solo podían hacerlo en Jerusalén, en un solo lugar. Y entonces dice, destruiréis, Deuteronomio 12:2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar, de los dioses. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, ese fue Jerusalén, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Dice Primera Reyes 14, verso 23. Esto es apenas ya muere Salomón, su hijo, el que le sigue.
Ustedes saben, Israel se dividió en dos. Jeroboam primero fue el rey en el norte, y en el sur quedó Roboam, el hijo de Salomón. En el norte, Jeroboam dijo, oye, ¿ahora qué hacemos? Yo quiero ser rey de estas 10 tribus que quedaron en el norte, pero Dios manda a adorar solo en Jerusalén, que quedó en el sur. Se me van a rebelar todos. Entonces yo les voy a construir lugares de adoración. Y construyó 2 lugares grandes de adoración, enormes. Los arqueólogos han encontrado casi intacto en el norte de Israel un lugar llamado Dan. De ahí puso, no solo hizo un altar, sino puso habitaciones para los sacerdotes, armó todo un complejo, digamos así, para adorar. Y en el sur, Roboam, descendiente de David, descendiente de Salomón, el nieto de David, dice, 1 Reyes 14:23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Ya, el nieto de David ya estaba desbocado, promoviendo la religión más popular, que era el baalismo. En 2 Reyes, capítulo 17, ya mucho más avanzado en la historia de Israel, y más corrupto, cada vez más corrupto, dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones, como hacían los demás, que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas malas para provocar a ira a Jehová. Y no aclara. Dice que incensaron, que sacrificaron a estas imágenes de acera, que eran de madera. Por eso las había mandado Dios a prender fuego, todas ellas. Y aparte de hacer todo eso, por supuesto que es algo abominable para Dios, que Dios aborrece. Dice, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y no nos aclara. Pero sí nos va a aclarar otros pasajes. Y Oseas, este pasaje que estamos considerando ahora, es la revelación más explícita en todo el Antiguo Testamento, que en esos lugares se practicaba prostitución sexual también, cúltica. O sea, se usaba la prostitución para adorar a Baal y a Acera. Esas son las cosas malas. Jeremías, capítulo 2, verso 20, que es uno de los profetas, uno de los últimos profetas antes del cautiverio, es explícito también. Y llega al punto de decir, no, esto es una degradación cada vez peor, que no solo abajo de cada árbol frondoso, no solo en cada colina armaron un altar, sino que en el templo de Salomón, adentro del templo de Salomón, pusieron imágenes de acera, pusieron imágenes de Baal para adorarlas ahí. Y en el templo practicaron la prostitución cúltica. No se puede ni imaginar. Si uno lee la Biblia y dice, ¿cómo pueden haber hecho eso? Lo hicieron. Dice Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré a Dios, al verdadero Dios. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Ahí agrega lo que son las cosas malas. En un momento más les leo de cómo usaban el templo para hacer esas cosas. El templo de Salomón, el templo dedicado a Dios, a Yahweh, a Jehová. Tremendo. Miren, cuando dice, acá Oseas volviendo, de todo árbol, debajo de todo árbol, que tuviese buena sombra, de alguna manera nos da un indicio, Oseas, de que esta religión, baalismo, de adorar a Baal, estaba diseñada para complacer a las personas, satisfacer sus deseos, para que sea atractiva a las personas promedio, digamos, sin mucho esfuerzo, todo bárbaro. Comemos un asadito, adoramos a Dios, lo arreglamos y tenemos algo de sexo, legal, legítimo, bendecido por Dios, aunque no sea monógamo con mi esposa. Tremendo. No sé si me gustaría a mí, sin demasiados detalles, tratar de ayudarles a ustedes a pensar lo atractivo que se podría haber convertido un culto así para las personas. Lo seductor, lo interesante, cómo apelaría a las personas. Decir, wow, ¿en serio que yo puedo adorar a Dios así? ¿En cualquier árbol? ¿En serio? ¿Y yo me como mi ofrenda ahí? Sí, claro. Y también yo puedo pagarle a alguna sacerdotisa o sacerdote, hombres santos o mujeres santas,
y tener intimidad con esa persona y está bien? Sí, está re bien, claro que sí. Dios te va a bendecir así. Imagínense. Los verbos que usan acá, que usa Oseas, seguimos en el verso 13, son todos de cosas habituales. Y sacrificaron e incensaron, una práctica todo el tiempo. Algo común. Y en el verso 13b, ahí empieza a revelarse todo lo sórdido de todo esto. ¿Sí? Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. La Reina Valera lo traduce como si fuera un castigo. Pero la verdad que el verbo acá lo que está diciendo es lo que está pasando, no algo que va a suceder. Es una evidencia que se está presentando. Por tanto, vuestras hijas fornican habitualmente y vuestras nueras adulteran. Y lo hacen. Y ustedes conocen la Biblia. En el Antiguo Testamento había una doble, lamentablemente lo vemos, las personas habían hecho un doble estándar. Cuando una mujer cometía adulterio, la mataban a pedradas. Cuando un hombre cometía adulterio, no le hacían nada. Y acá está diciendo que había llegado al punto de la falta de sensibilidad, de criterio, que aún, y a propósito dice, vuestras hijas están fornicando y vuestras nueras están adulterando. Y dice, verso 14, y un impacto fuertísimo, como lo dice acá. Esto es una forma retórica, no real, retórico, para producir un choque. No castigaré, habla Dios, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Dios está diciendo esto. Ni a vuestras nueras cuando adulteren. Personas ambas que deberían morir apedreadas, según Dios había dicho. Pero ahora dice Dios, no las voy a castigar. No las voy a castigar, ya. Después de todo no está tan mal. Retórico, es decir, es un recurso para que la persona que está escuchando le impacte. Y entonces da la razón. Porque ellos mismos, los hombres, varones, esto es masculino, plural, se van con rameras, prostitutas, y con malas mujeres sacrifican. Y esta es la declaración más explícita en toda la Biblia de que Israel llegó a practicar sexo cúltico para adorar a dioses falsos. Ellos mismos se van con rameras, los hombres, los esposos de estas personas, los papás de estas hijas, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Ya van 3 veces. ¿Sí? Quitan el juicio, erra sin entendimiento. Caerá. Consecuencia. Impresiona esto. A mí me impresiona mucho. Y me he leído cada cosa que tenía que parar y cambiar. Porque los arqueólogos han encontrado de todo. Mucho han encontrado. Me llamó mucho la atención, esto está escrito por un historiador romano llamado Herodoto. Él escribe en el tomo 1 de su historia, página 199, dice: la costumbre babilónica más sucia es la que obliga a cada mujer de la tierra, una vez en su vida, a sentarse en el templo de Afrodita y tener relaciones sexuales con algún extraño. Obliga. Esto pasaba en Babilonia. Muchas mujeres que son ricas y orgullosas y desdeñan asociarse con el resto, conducen al templo en carruajes cubiertos, tirados por equipos, y allí se paran con un gran séquito de asistentes, pero la mayoría se sienta en la parcela sagrada de Afrodita con coronas de cordón en su cabeza. Hay una gran multitud de mujeres yendo y viniendo. Y entonces dice que hay toda una multitud pasando, viendo y buscando para elegir alguna mujer. Los hombres extraños pasan y hacen su elección. Cuando una mujer ha ocupado su lugar allí, no se va a su casa antes de que algún extraño le haya echado dinero en el regazo y haya tenido relaciones sexuales con ella fuera del templo. Pero mientras arroja el dinero, debe decir: te exijo en el nombre de Milita, dice Herodoto, ese es el nombre asirio de Afrodita. O sea, le exige tener, lo tiene que hacer. No importa cuál sea la suma del dinero, la mujer nunca se negará, porque eso fue un pecado. Eso sería un pecado. El dinero se hizo sagrado
en el mismo instante en que tocó su regazo. Así que sigue al primer hombre que lo lanza y no rechaza a nadie. Después de su relación sexual, ella se ha santificado a los ojos de la diosa y se va a su casa. Y después de eso no hay ningún soborno, por grande que sea, que la pueda conseguir otra vez. Ya está, es una vez en la vida. No hace falta, no es obligatorio que lo haga más. Dice Herodoto, entonces las mujeres rubias y altas son pronto libres para partir. Pero las que no se sienten bien, las que no se ven bien, tienen que esperar mucho porque no pueden cumplir la ley. Algunas de ellas llegan a permanecer incluso 3 años o 4, esperando que alguien las reclame. Y dice Herodoto, esta es una costumbre también así en algunas partes de Chipre, no solo en Asiria. Un testimonio histórico. Los pueblos del Medio Oriente practicaban esto. Estuve leyendo de los hititas, los egipcios, los asirios, los cananeos, todos. Pero los cananeos fueron los peores, que fue donde Israel fue a habitar justamente. Impresionante, impresionante. Y así puedo citar otros arqueólogos que han encontrado evidencia porque hay, incluso hasta las estatuillas, que hacían para adorar, exacerbaban, digamos así, las partes sexuales de las personas. Eso es lo que hacían. Dice que en Israel existía un rito sexual en el cual las jóvenes vírgenes se ofrecían a la divinidad y esperaban a cambio de eso la fertilidad. O sea, siendo vírgenes, antes de ser dadas en matrimonio, se ofrecían a Dios para que ese Dios les ofreciera cuando se casaran poder tener hijos. Se entregaron a extraños dentro del recinto sagrado. Lo mismo acá tengo una lista de personas que ponen evidencia de acuerdo a eso. Aún Agustín, que mencionó hoy Agustín, este teólogo del siglo III, habla sobre la diosa Venus, dice Agustín en su libro La ciudad de Dios, en el tomo 4, la línea 10 dice, a la diosa Venus, a quien los fenicios ofrecieron el don de prostituir a sus hijas antes de que las casasen con sus maridos. Era común, tremendo. Pero el pueblo de Israel se supone que iba a ser distinto a todos los demás, porque era el pueblo de Dios, porque tenían la ley de Dios, la revelación de Dios, pero terminaron siendo como todos los demás. Y yo digo, sacando un principio de acá, cuando dejamos a Dios para seguir nuestro corazón, para hacer lo que sentimos, no tenemos criterio para la verdad, no lo tenemos. Hacemos lo que sentimos, lo que nos parece. Y también cedemos a lo que la mayoría hace. Porque no tenemos ya criterio. Decir, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Papá, ¿y cómo sé yo si a lo mejor no puedo tener hijos? Y si todos dicen que esa es la forma para tener hijos, lo tengo que hacer. Es la ley de esta tierra, lo tenemos que hacer. Por eso acá dice Dios, no las voy a castigar. No voy a castigar porque hacen eso. Porque en realidad son los hombres los que inventaron todo esto, por su misma perversión. Imagínense ustedes, ¿a quién se le ocurre inventar una religión así? Bueno, a hombres depravados que piensan, dice, wow, mirá, vamos a inventar toda una mitología, y la mitología dice que Baal, que era el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la lluvia, para poder dar fertilidad a la tierra y a los vientres de las mujeres, tenía que tener relaciones íntimas con Asera, que era su hermana, su media hermana o su hermana, y para eso él tenía que ser estimulado desde la tierra, en los altares, en los lugares altos, haciendo que sus representantes, sus sacerdotes y sacerdotisas, que eran prostitutas y prostitutos, tengan relaciones íntimas para que de esa manera, al mirar desde el cielo Baal, sea estimulado a hacer lo mismo y entonces derramara la lluvia, que en estas tradiciones es su esperma, para dar fertilidad a toda la tierra. Tremendo. Esa es la explicación detrás de esto, que es irracional, pero de esa manera se justificaba toda esta barbaridad. Tremendo. Dicen una estudiosa en un libro muy interesante, que no tiene nada que ver, digamos, son libros explicando palabras, y explica la palabra griega para prostituta sagrada. Y dice esta mujer, este artículo escribe una mujer:
muchos consideraron que los procesos de la naturaleza estaban controlados por las relaciones entre dioses y diosas. Al tener relaciones sexuales con los devotos del santuario, creían que eso alentaría a los dioses y diosas a hacer lo mismo, con el resultado de que el deseo de una persona de aumentar en rebaños y campos, así como en su propia familia, podría realizarse. Qué impresionante leer esto, ¿no? Es impresionante. Y entonces cada templo llegó a tener hombres santos y mujeres santas, Cades y Cadesá. Hombres santos y mujeres santas, que eran con las personas apropiadas para tener ese tipo de relaciones, porque ellos representaban a ese Dios, para estimular a los dioses a dar prosperidad. Y eso era la prostitución sagrada. Tremendo. Y entonces uno también se pone a pensar, ¿cómo Israel se metió en eso, más allá de la presión de los demás? Y se nos cuenta en la Biblia, y se nos cuenta en Números capítulo 25, cuando se acuerdan, cuando está Israel allá en Moab, y se le pide a este hombre llamado Baal, bueno, acá les leo, sí. Cuando se le pide a este hombre, a este profeta falso, Balaam, que maldiga a Israel, y él dice, yo no lo puedo maldecir, y él quería maldecir y no podía, entonces al final Balaam le da un secreto a este rey de Moab para maldecir a Israel. ¿Cuál es el secreto? Que le conceda todas estas prostitutas sagradas a Israel para que hagan lo que quieran. Y según lo muestra la Biblia, ahí empezó todo. Cuando los hombres estos experimentaron esa religión tan estimulante, y bueno, nunca más la dejaron, hasta que fue el cautiverio. Dice Números 25, verso 1, moraba Israel en Sittim, estaba camino a la tierra prometida, ¿no? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, las mujeres venían e invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vienen las mujeres, las invitan a los sacrificios y ahí tienen fiestas, comen, sabemos que beben, se emborrachan y tienen relaciones íntimas. Así, dice el verso 3, Números 25, acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Presumiblemente todos los príncipes participaron de esto. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y leo hasta el verso 6 porque me pareció muy, muy sugestivo lo que dice. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una moabita a sus hermanos. Este hombre participó ya del culto, le encantó y trae a una de estas prostitutas sagradas y la trae a sus hermanos, plural, para que todos sus hermanos, uno por turno me imagino, experimenten eso. Tremendo. Bueno, así se introdujo esta forma, entre comillas, de adorar a Dios, completamente falsa, absurda, irracional, en el pueblo de Israel, que tenía las escrituras, al Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Es tremendo. Al punto, como yo les decía, en 2 Reyes, capítulo 23, verso 7, dice, además derribó los lugares de prostitución idólatras que estaban en la casa de Jehová. Leo de nuevo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Adentro de la casa de Jehová, adentro del templo de Salomón, se estaba practicando prostitución idolátrica. No lo podemos ni entender eso. ¡Qué barbaridad! Por eso, volviendo a Oseas, dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Se arruinará, será arruinado, será destruido. Dice la Biblia de las Américas, así se pierde, y tengo una notita diciendo que también se puede traducir, es derribado. Así es derribado o así se pierde el pueblo sin entendimiento. Y va entrelazándose todo el tiempo. Pierde el juicio, quitan el juicio, sin entendimiento, es conducido al error.
Y de nuevo, como yo decía al principio, empezamos ya a esta altura de lo que leemos, no sabemos bien si es literal o es figurado esto de la fornicación. Y la verdad es que las dos cosas. Es las dos cosas. Tremendo. Parece un proverbio esto también. Empezó toda esta sección, verso 11, con la mitad de un proverbio, si se quiere, y esta parte parece terminar con la otra mitad, porque los proverbios en general tienen dos líneas. Un autor muy sagaz dice casi que da ganas de juntar ambos proverbios, y tiene mucho sentido, sacando los ejemplos del medio de la idolatría. Y quedaría así, verso 11, la prostitución o la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio, y juntando con la parte final, y un pueblo sin entendimiento es destruido. Y entonces ahora, el verso 15 hasta el final, toda esta escena de corte cambia a un énfasis ahora que es una advertencia al pueblo de Judá, que todavía no ha caído tan bajo. Y noten lo que dice. Si fornicas tú, Israel, al menos no peque Judá. Está de nuevo la corte, está Dios, el juez le está diciendo a Israel, si fornicas tú, ¿vas a seguir con esto? Bueno, seguí con eso. Pero al menos no hagas caer a Judá. Que no peque Judá. Literalmente dice que no se haga culpable a Judá. No hagas que ella haga lo mismo, no la contagies. Y dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. 3 prohibiciones acá que tienen que ver con lo mismo. Miren, si lo vamos a aplicar a nuestra vida, yo digo, cuando nosotros dejamos a Dios por nuestras pasiones más bajas, por esa razón, o por lo que sea, y lo dejamos a Dios y seguimos cualquier sustituto, perdemos la razón, perdemos el juicio, empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece, o a lo que la mayoría hace. Pero terminamos como termina acá, y esto ya no es una persona, sino es un pueblo sensual, digamos así. Hablemos incluso de las iglesias que conocemos. Una iglesia que todo gira alrededor de la sensualidad puede ser de tropiezo a muchas personas, puede ser contagioso a otras personas. Así como Israel, esto ya se había hecho parte de su cultura, Dios dice, bueno, le dice a Judá, no hagas lo mismo, no vayas hasta esa ciudad, no vayas a esta otra ciudad, no hagas lo que ellos hacen, ni pises la ciudad de Gilgal o la ciudad de Bet-Aven, no vayas, porque vas a terminar en lo mismo. Vas a terminar en lo mismo. Un sistema de adoración así sensual es contagioso, se debe evitar. Yo sé que hay gente muy linda en muchas iglesias así, que están desde adentro queriendo cambiar. Yo les digo, salgan de ahí, no van a cambiar nada. Es lo que va a mostrar acá, no van a cambiar. No van a cambiar. Están empecinados en hacer lo que les gusta, lo que quieren. No quieren oír la verdad, sino se volvieron a las fábulas, a que les digan lo que ellos quieren escuchar. No va a cambiar. No les interesa a Dios. Usan el nombre de Dios, pero es una trampa. Y es lo que estaba pasando acá en Israel. Es tramposo, es mentiroso. Es mentiroso. Perdés tu alma, quizás la de tus hijos. A lo mejor vos sos un creyente verdadero en una iglesia como esa, pero a lo mejor tus hijos todavía no. No van a conocer nunca al Señor ahí. No es el punto del Señor. No lo es. Sino los sentidos y nada más. Es tremendo. Aterra leer esto y pensar lo que está haciendo Dios. Dios no está tratando ahora de convencer a Israel que se arrepienta, sino está protegiendo al que todavía no cayó. Apartate, salí, que no peque Judá. Que no peque Judá. Si quiere seguir pecando Israel, que peque. Pero Judá no. Por favor, no. Apártense, aléjense de ellos. Gilgal y Bet-Aven son 2 ciudades muy significativas en la historia de Israel. En Gilgal fue donde, acuérdense ustedes, Josué circuncidó a todos los varones antes de entrar a conquistar Jericó. Es un lugar, digamos, paradigmático en la historia de Israel. Es un lugar que los israelitas tenían en alta estima, tanto los del sur, Judá, como los del norte. Pero allí lo habían convertido en un lugar de adoración falsa, en el nombre de Dios. Y Betel acuérdense ustedes, Betel es la ciudad, o el pueblito, después se convirtió en ciudad, donde Jacob vio esa escalera que va hacia el cielo, y él le puso por nombre ese lugar Betel, que es casa de Dios. Bet significa casa en hebreo, casa de Dios. Pero
Tanto Oseas como Amós le cambia el nombre. En vez de llamarle Bet-El, casa de Dios, le llama Bet-Aven. Pero es Betel, está hablando de Betel, porque ya ahora no es más casa de Dios. La palabra Aven en el hebreo es desastre, nada o engaño. Es una trampa. Vos vas a ir a Betel porque es un lugar histórico, vas a querer ver ahí como dónde fue que Jacob vio al ángel y la escalera y qué sé yo, y ya no es más casa de Dios. Es un engaño, es una trampa. Ahí van a hablarte de Dios y van a jurar en el nombre de Dios, como dice acá. Ni se jure más, dice, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, que es el juramento más usado en toda la Biblia. Vive Jehová, como vive Jehová. No lo digas más, porque allá lo dicen en esos lugares, pero no están significando lo mismo. Hablan de Dios, pero adoran cualquier cosa. Adoran a Baal, adoran a Acera. Tengan cuidado, no vayan ahí. Es toda una trampa. Y yo me animo a decir, ustedes pongan el nombre que piensen o quieran, no lo voy a hacer yo, pero que está lleno y debería ser así. Si siempre el diablo actúa igual. Está lleno de iglesias que supuestamente son cristianas, pero no lo son. Y usan la misma terminología, pero te desvían, te engañan. Es una trampa. No son casa de Dios, son casa de engaño. Claro que sí. No respetan las escrituras. ¿La abren? Sí, la abren. ¿La leen? Sí, leerán algo. ¿La respetan? No. Es una trampa, como fue siempre. Verso 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. Este es el porqué, la razón. ¿Por qué no vayan ahí? ¿Por qué ni se metan? No traten de ayudarles, no traten de reformarlos, no lo hagan. Son incorregibles. El verso 16 lo que está diciendo es, Israel es incorregible. Ni yo los puedo corregir, diría Dios. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Es un animal que no lo puedes controlar, es salvaje, no hay nada que hacer. Es incorregible. Y pregunta, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No, ya no. Dios no los va a tratar como corderos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. A un cordero el pastor lo lleva y la oveja le sigue. Esto es un novillo indómito. Hace lo que se le antoja. Ya no lo voy a tratar así, dice Dios. Y habla de lugar espacioso, hablando de la bendición, la paz, la prosperidad que Dios le da a las personas que obedecen y siguen sus mandamientos. Dice no. Verso 17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo, dice Dios. Déjalo. Efraín es la tribu más importante de la nación del norte. Noten, Dios llega al punto de decir, bueno, ya, déjalo. Y esto es una advertencia para todos nosotros. Lo fue para el pueblo de Israel cuando escuchó esto. Dios a veces toma la decisión de dejarnos. ¿Te gusta fornicar? Ok, fornicar más. Fornicar. Haz lo que quieras. No voy a hacer nada. No lo voy a hacer nada. Es lo que leímos recién en Romanos. Ustedes lo vieron. Rápidamente. Solo subrayar algo. Dice que la ira de Dios se revela, Romanos 1:18, contra los hombres que detienen la verdad intencionalmente. No quieren saber la verdad. Pero entonces dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Lo mismo está hablando Oseas. Se hicieron necios. Perdieron la razón. Y entonces Dios, noten, verso 24, Dios los entregó a la inmundicia. Es como diciendo, los soltó. ¿Querés hacer eso? Dale, hacelo. Los entregó Dios. Voz activa, Los entregó a la inmundicia. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Querés hacer lo que sentís? Hacelo. Y empieza a dar la lista de las pasiones vergonzosas. Si ustedes miran acá, casi todos son pecados sexuales. No es casualidad. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, tercera vez que dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera. Tremendo. Es lo que a veces hace Dios. Y eso es aterrador. Déjalo. Y Efraín es dado a los ídolos. La palabra dado es como que ha hecho un pacto con los ídolos. Ya no rompió el pacto conmigo y ahora tiene un pacto con los ídolos. Está fascinado con los ídolos. Hay un erudito del Antiguo Testamento llamado Garrett. Él dice que la palabra esta, dado o entregado,
se podría traducir mejor como hechizado. Efraín está hechizado de ídolos. Está fascinado. Su corazón para él es lo más hermoso que hay. Eso. Y Dios dice, bueno, ya lo voy a dejar así. ¿Qué va a hacer? No hay esperanza. Es incorregible. En nuestra vida hemos visto personas así. Y también hemos sospechado que es lo que Dios ha determinado. Ya, no voy a hacer nada más ya. Que haga lo que quiera. Por supuesto, personas que están perdidas, ¿no? Pero parece que ya Dios decidió no darles más oportunidades. Y versos 18 y 19 dice, su bebida, y acá habla finalmente de la vergüenza de las personas que toman este camino. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Es difícil traducir este texto, todos los comentaristas lo dicen, y por eso en distintas Biblias dice distinto. La Biblia de las Américas dice, acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. La Nueva Versión Internacional dice, cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Acá dice cuando la bebida se corrompió. El sentido más exacto parece que fuera el de la Biblia de las Américas, que es que se emborrachan hasta que ya no tienen nada más que tomar y entonces van y fornican. ¿Sí? Es como empezó acuérdense, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es como el cierre paralelo, ¿verdad? Y si hubiéramos leído más de estos cultos donde se involucraba el sexo, también había borracheras. Habían fiestas, había cenas. En las cenas se procuraba que la gente se emborrachara y después ya no tenía ningún límite para hacer cualquier locura. Y las hacían, y hacían orgías. Supuestamente de nuevo, para estimular a los dioses a que manden fertilidad a la tierra. Y es lo que está diciendo acá, ¿no? Su bebida se corrompió, acabaron de tomar todo lo que pudieron y entonces fornicaron sin cesar, dice acá. Y cuando dice sus príncipes amaron lo que avergüenza, literalmente dice sus escudos amaron lo que avergüenza. Y porque hay dos salmos donde escudo parece que se refiere a los líderes de la nación, muchas versiones traducen sus príncipes. Pero es dudoso. Probablemente cuando también se habla de que Dios es el escudo, varias veces dicen los salmos. Y probablemente sus escudos se refiera o a sus dioses, que eran donde ellos se refugiaban. Sus dioses amaron lo que avergüenza, porque supuestamente a sus dioses les encantaba ver eso desde el cielo. Eso es lo que ellos supuestamente les estimulaba, ver toda esa locura. Es lo más probable que se refiera a eso, sus dioses, sus escudos, amaron lo que avergüenza. Y finalmente entonces, verso 19, el viento, dice acá, los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. La palabra viento en hebreo es ruaj y la palabra espíritu también es ruaj. Y es probable que se refiera a esto, así como viene hablando de cuando se quedaron ya sin vino o sin alcohol, fornicaron sin cesar, cuando había mencionado vino antes. Probablemente acá cuando diga el espíritu los ató en sus alas, puede ser que se refiere al espíritu de fornicación que habíamos visto hoy. Y lo que está diciendo acá, al decir que ese espíritu de fornicación los ató, que ya están completamente entregados, son adictos a eso. No van a salir de eso. Les ha encantado eso. Les fascina eso. No hay argumento que los convenza. No es algo racional. Y no lo van a dejar. Están completamente enceguecidos, obnubilados por todo eso. Y de sus sacrificios serán avergonzados. Porque es una vergüenza todo eso. Y ahí termina esta denuncia profética. Tremendo, hermanos, tremendo. Y yo, por supuesto, para que esto sea un sermón en una clase, yo pienso en ustedes, pienso en mí, tenemos que pensar en nosotros. Esto es palabra de Dios. Y necesitamos pensar que estamos todos en un peligro tremendo todo el tiempo, nosotros. No sé si usted alguna vez reflexiona o piensa por qué Dios hizo el sexo como lo hizo. ¿Qué cantidad de desgracias hay? Personas abusadas de distintas formas, de distintos contextos. Y uno dice, ¿por qué es tan fuerte esto? ¿Cómo puede ser que un ser humano se vuelva tan irracional solo por un deseo sexual? Increíble.
Detrás de un montón de homicidios, eso es lo que hay también. Mucho dolor, mucha tristeza. Y ahora leer acá que detrás de mucho de lo que es irracional, de personas que están perdidas para siempre, de las cuales ya no hay remedio, que Dios las abandona, lo que hay es un deseo sexual también. Es impresionante de pensarlo, ¿no? Yo les conté hace 3 años, estábamos en una conferencia de misioneros de Grace y tuvimos una de las sesiones, fue muy linda, estábamos todos los misioneros, más o menos 100, y fue un tiempo informal con el doctor MacArthur, para conversar con él, hacerle preguntas, y no me olvido más un misionero llamado John Glass, misionero en Suiza y en Francia, un hombre ya, uno de los misioneros más experimentados del grupo, un hombre ya de años. Dice, John, porque son muy amigos también, no tiene la edad de John, pero casi, dice, John, yo tengo una pregunta en este momento. Dice, ¿vos sabés qué? Mi amigo de toda la vida, fundamos varias iglesias con él. Hace un mes que me dijo que ya no cree que Cristo es Dios. Y yo no lo puedo creer, John. Dice, no me la vi venir nunca. Éramos amigos, hemos compartido, hemos trabajado codo a codo, sirviendo al Señor, evangelizando a personas. Yo puedo decir que es un creyente verdadero. Hasta que dijo eso, porque un creyente verdadero no puede decir que Jesús no es Dios, no es un creyente. Y no lo puedo entender, John. Dice, ¿cómo lo explicas eso? Y John, tremendo, así tranquilo, dice, adulterio. Dice, seguro que ese hombre cometió adulterio. Y ahora está cambiando lo que cree para poder justificar su forma de vida. Yo me quedé duro. Pecado sexual, digo yo. Siempre. Detrás de una cosa así inexplicable, lo que hay es un pecado sexual. Eso es. Y yo nunca pensé, no sé, ni lo tenía en el radar, digamos, pero sí pensé en 1 Timoteo, cuando dice los que abandonan la limpia conciencia, los que dejan una vida pura a los ojos de Dios, son dispuestos a vender a su mamá, a negar la doctrina, lo que sea, no importa, nos volvemos irracionales. Nos volvemos irracionales. Y entonces la mejor aplicación que yo puedo sacar de esto es decir a todos nosotros, tengamos cuidado, los que son solteros, los que somos casados, los que son viudos, los que son separados, tengamos cuidado con el deseo sexual. Tiene implicaciones espirituales más grandes de las que imaginamos, lo que hacemos con nuestra vida. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Jovencitos, que todavía a lo mejor es demasiado, no lo sé. Tengan cuidado. Papás, cuidemos a nuestros hijos. ¿Sí? Cuidémoslos. Y los que ya han caído, gracias a Dios por la Biblia. Porque en la Biblia dice que el Señor, primero el Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor, Él trajo la verdad, lleno de gracia y de verdad. En este mundo confuso, el Señor vino a traer comprensión, claridad y verdad, pero también a traer perdón y compasión. ¿Sí? Claro que hay muchos, por la gracia de Dios, estamos acá. Porque estamos viendo que ciertos pecados tienen la capacidad de fascinarnos de tal manera que nos cierra el corazón a Dios. Pero se ve que de alguna manera u otra Dios tocó nuestro corazón, por eso estamos acá. O están escuchando el día que escuchen esto en internet. Y eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Que no hayamos quedado atrapados en algo de eso, sino que a pesar de todo, de lo adictivo que es el sexo en todas sus versiones. Todas. Porque es adictivo. Pornografía, relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, lo que sea, es adictivo. Gracias a Dios que estamos acá sentados en una iglesia como esta, buscando a Dios. Y es necesario decir, claro, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, nos dice ahí, 1 Corintios 6, versos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Noten, todo el verso 9, pecados sexuales. Y idolatría lo mete ahí, junto con pecados sexuales. Tremendo. Ni los ladrones, agrega, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, verso 11, algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Qué hermoso pasaje. Algunos a lo mejor llegan a un punto escuchando algo así y se sienten perdidos, como que, bueno, Dios me va a decir, déjalo ya. No, gracias a Dios, personas que han practicado sexo de manera adictiva, han sido lavados, dice acá, han sido justificados, han sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios, han sido salvados, es el punto, ¿sí? Dios puede salvar a cualquier persona. Y hay perdón en el Señor, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Pero tengamos cuidado. Aún así, tengamos cuidado. Los que estamos con el Señor, tengamos cuidado. Los que aún no están con el Señor, por favor, no se deje engañar de que el Señor no le puede perdonar. Sí te puede perdonar. Y sí te puede lavar. Y sí te puede santificar. Lo que significa eso es formar a Cristo en tu vida. Cambiar tu vida para siempre. ¿Sí? Busca al Señor. Busca al Señor arrepentido. El Señor te puede salvar. ¿Sí? Bueno. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a elaborar con todo esto que hemos escuchado, con la explicación del pasaje. Ayúdanos a releerlo y a pensar en nuestra alma el potencial agazapado que hay en cada uno de nosotros de llegar al punto hasta de traicionarte a ti, darte la espalda por una satisfacción momentánea. Personas están dispuestas a destruir su familia, a arruinar su matrimonio, a pasar vergüenza frente a sus hijos, solo por un deseo, satisfacer un deseo momentáneo. ¿Cuánto más aterrador es pensar que tenemos nosotros la capacidad potencial de darte la espalda a ti y de dejarte? Dejaron a su Dios para fornicar, dice aquí, Señor. Que tú nos ayudes, por favor. Ayuda a los que son solteros, a los que están solos, separados, viudos, solteros, a resistir con tu ayuda, con tu poder, para cuando tú desees, si es tu deseo, les bendigas con una pareja y puedan, de una manera lícita, recrearse en lo que tú has hecho, Señor, lo que te has inventado. Ayúdanos a los casados a ser fieles a nuestras esposas y por ende fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no perder el juicio, dándote la espalda a ti solo por seguir nuestro corazón, Señor, los impulsos, los deseos, las concupiscencias que luchan en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a los que están hoy luchando con la pornografía a buscarte a ti de corazón, Señor, por favor. Y si alguno de los que está aquí aún no te conoce, que tú también les hables a su corazón, de que estás allí listo con los brazos abiertos para recibir a cualquiera que se arrepienta de corazón y te pida perdón y ponga su fe en ti para perdonar, para alabarle, para justificarle, para santificarle por la sangre de Cristo y el Espíritu que hace esa obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.